Excelentísimo señor general director de la Academia General Militar, don Prudencio Orche, coronel Gustavo Delgado, profesor doctor Josep Baqué Quesada, autoridades civiles y militares. Como director general de Fundación Ibercaja, es un honor darles la bienvenida esta tarde al Salón Rioja del Patio de la Infanta, en el marco del 32º Curso Internacional de Defensa que organiza la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar, bajo el título Descifrando África, claves para la seguridad y defensa del mañana. Es para nosotros un privilegio colaborar una edición más en estas jornadas que nos conectan con el pensamiento estratégico, con los grandes retos del mundo actual y, sobre todo, con una ciudadanía que necesita estar informada, formada y comprometida con su propio futuro. Quisiera comenzar agradeciendo de manera muy especial a la Academia General Militar y, en particular, a su general director, por mantener viva y activa esta colaboración institucional con Fundación Ibercaja. Una colaboración que no se limita al aspecto logístico o protocolario, sino que se fundamenta en valores comunes: el servicio, la formación, el compromiso con la sociedad y la voluntad de construir puentes entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. La celebración de estas conferencias en nuestra sede, en este espacio con siglos de historia como es el Patio de la Infanta, responde al deseo de Fundación Ibercaja de ser un lugar de encuentro para el diálogo, para el conocimiento y la reflexión profunda sobre los asuntos que nos afectan a todos. Permítame dedicar unas palabras al papel fundamental que desempeña la Academia General Militar. Más allá de su extraordinaria labor como institución formativa de nuestros oficiales del Ejército de Tierra, la General es también una escuela de valores y de liderazgo al servicio de España. Y así lo demuestra el hecho de que tanto Su Majestad, el Rey Juan Carlos I, como el Rey don Felipe VI o como Su Alteza Real la Princesa de Asturias hayan pasado por sus aulas. Su formación en esta casa no es solo una tradición, sino una expresión profunda de compromiso con la nación, con las Fuerzas Armadas y con la cultura del deber y del servicio público. La defensa no es ni debe ser solo responsabilidad de quienes visten el uniforme. La defensa empieza en el espíritu, en la conciencia cívica, en el conocimiento. Es, en definitiva, una tarea compartida por toda la ciudadanía. Y en un momento como el actual, en el que el mundo se enfrenta a conflictos que creíamos superados, a tensiones geopolíticas, migratorias, energéticas y tecnológicas que afectan directamente a nuestras sociedades, es imprescindible promover una cultura de defensa abierta, crítica y comprometida. Por eso la labor de la Academia, de la General, en abrir sus puertas, en divulgar conocimiento, en convocar a la sociedad civil a este tipo de encuentros, es profundamente valiosa. Estos cursos no solo forman a especialistas, forman también a ciudadanos más conscientes, más responsables y mejor preparados. La conferencia de esta tarde, que lleva por título África, la Unión Europea y la OTAN en la frontera sur, nos invita a reflexionar sobre uno de los espacios geoestratégicos más relevantes de nuestro tiempo. África no solo es nuestro vecino, es un continente clave para entender los desafíos de seguridad, migración, cooperación y desarrollo que marcarán las próximas décadas. Contar con la visión del doctor Josep Baqué Quesada, experto en ciencias políticas y gran conocedor de las dinámicas africanas, es un verdadero privilegio. Le agradezco su presencia y su disposición a compartir con nosotros su análisis y su mirada. Agradezco también al coronel Gustavo Delgado, que ejercerá la moderación de esta sesión y que nos guiará en un diálogo que estoy seguro será tan necesario como enriquecedor. Permítame concluir ya con una nota personal que me emociona compartir en este contexto como caballero cadete honorífico de la Academia General Militar. Me siento especialmente vinculado a esta institución y profundamente agradecido por el honor que representa esa distinción. Me une a ustedes no solo el respeto, sino también el afecto y la admiración y un compromiso personal con todo lo que la Academia representa para Zaragoza, para Aragón y para España. Gracias de corazón por permitirnos formar parte de este proyecto. Gracias por la confianza, por su presencia, querido general, y por su vocación de servicio. Bienvenidos a Fundación Ibercaja, bienvenidos a todos ustedes a su casa y les deseo que sea una conferencia inspiradora y unas jornadas de reflexión y diálogo que contribuyan
al fortalecimiento de una sociedad más preparada, más unida y más libre. Muchas gracias. Tiene la palabra el general director de la Academia General Militar, don Prudencio Orche. Director general, apreciado José Luis, profesor, estimado Josep, mi coronel, señoras y señores, permítanme también darles la bienvenida a este Salón del Palacio de la Infanta, a este edificio y a este ciclo de conferencias. Después de esta magnífica introducción del director general, casi está todo dicho, pero me gustaría, no obstante, poner un poco en contexto de qué es lo que inauguramos hoy y qué es lo que hemos estado haciendo hoy en la inauguración de esta mañana en Jaca también. Si están todos aquí es porque ya han visto la información, se han inscrito y de alguna manera les ha suscitado el interés del tema que vamos a hablar. Les aseguro que no les va a dejar indiferentes, tanto el profesor de hoy como los restantes días, que saben que mantenemos mañana, el miércoles y el jueves a la misma hora. Otros ponentes, que son aquellos que hemos seleccionado, hay un total de 15 ponentes, no aquí, sino en Jaca, que van a tratar de este tema sobre África. Aquí tenemos la oportunidad, gracias en este caso a la Fundación de Ibercaja, de que algunos de ellos en este foro, más cerca de la gran ciudad, pues repliquen sus conferencias y puedan hacerles llegar a ustedes, que lógicamente tampoco es fácil desplazarse hacia Jaca, pues esa parte de las conferencias. Permítanme que agradezca este esfuerzo que hacemos la Academia General Militar y que bien ha explicado el director general. Está liderado por la Academia, pero vamos de la mano de muchos otros coordinadores que nos apoyan en esta semana del Curso Internacional de Defensa. Un curso que está, como se ha dicho, en su 32ª edición, lo cual ya es un motivo de pensar que algo se estará haciendo bien y que atrae a la ciudadanía y a las audiencias. Cada año vamos cambiando. El objetivo no es otro que formar cultura de defensa, formar opinión sobre temas de seguridad y defensa que puedan interesar. Tenemos una audiencia objetivo que es mayoritariamente la que está ahora en Jaca, alumnos de grado y de posgrado, pero estando abierto a toda la ciudadanía como están aquí presentes. Cada año vamos cambiando el tema de interés. El año pasado, si recuerdan, era inteligencia artificial. Este año, en un área geográfica importante para España, por la vecindad que tenemos, África. Y traemos y seleccionamos ponentes que de los 15 que decía, este año están repartidos, pues cada uno expertos en su tema, en su área de actividad. Tenemos diplomáticos, tenemos militares, tenemos académicos, catedráticos, profesores, tenemos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Mañana vendrá aquí el Teniente General Navarrete para hablar de migración. Y tenemos, intentamos traer a gente, pues tenemos embajadores que vendrán también en Jaca, a gente que sabe realmente de lo que nos puede hablar para ayudar a formar esa opinión. Como digo, vamos de la mano en todo este esfuerzo, pues de muchos que nos apoyan y que coordinan con nosotros. Sin duda, el Centro Universitario de la Defensa, en la Academia General Militar, la Universidad de Zaragoza, con ellos coordinamos y preparamos todo el esfuerzo de organización del curso, pero también del Gobierno de Aragón, en cuanto a subvenciones, de la Diputación Provincial de Huesca, del Ayuntamiento de Jaca, muy importante de la Fundación Ibercaja. Sin ellos no sería posible esta ponencia que está teniendo aquí lugar, y además en un apoyo que muestran cada año y que nos confirman. La Fundación Manuel Jiménez Abad, la Institución Fernando el Católico, y creo que más o menos no me dejo a nadie, pero seguro que hay algún otro esfuerzo individual que hace posible todas estas jornadas. África. Todos sabemos, como decía antes, la importancia que tiene para España, aunque solo sea por la relación de vecindad, porque tenemos 2 ciudades españolas en el norte de África. Pero a lo largo de estas jornadas intentaremos identificar, brevemente también lo verán en estos 4 días aquí en los ponentes, cuáles son los intereses. Primero, cuál es la geopolítica, qué flujos se están moviendo, qué intereses por las grandes potencias. Hoy nos hablará un poco de ello el profesor Josep Baqués. ¿Quién interviene, no propiamente de países africanos, en el continente, porque tienen algún tipo de interés? ¿Cuáles son los intereses de España en este sentido? Esta mañana nuestra conferencia inaugural en Jaca era la directora general del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la directora general para África del Gobierno de España, y allí nos hablaba también de cuál es la política de exteriores sobre el continente africano. ¿Cuáles son las principales zonas de interés para España? Hablaremos en algún momento, saldrá seguro el Magreb, saldrá el Sahel, saldrá el Golfo de Guinea, el Cuerno de África. ¿Cuáles son, más allá de los intereses puramente de seguridad y defensa,
¿Qué nos mueve a los países al interesar más allá de lo que debe ser una lógica relación de vecindad y entre países amigos, idealmente, los recursos naturales? ¿Qué tipo de conflictos hay en África? ¿Qué es lo que hace que ahora mismo luego todo desencadene en algunas cosas que sentimos realmente? Los movimientos migratorios irregulares, que mañana nos analizará bien el teniente general Navarrete, los problemas de terrorismo que tienen a veces unido en esos países, la organización de crímenes criminales internacionales. Y todo esto se tocará a lo largo de las jornadas, intentando facilitar que todos ustedes pues mejoren su opinión sobre el tema y se formen su propia opinión a partir de escuchar a los expertos. Fomento el que hagan todas las preguntas que el tiempo permita a nuestro experto y que disfruten de estas conferencias, y agradezco una vez más especialmente a la Fundación Ibercaja y a José Luis su generosa oferta de esta sala para la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Paso a presentarles al doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, don Josep Baqués Quesada, que nos va a acompañar esta tarde en la conferencia que bien tienen en la pantalla de África, la Unión Europea y la OTAN en la frontera sur. El doctor Baqués es, como he dicho, doctor de Ciencias Políticas. Además, es profesor universitario del Instituto General Multiez Mellado de Madrid, investigador asociado a la Universidad Francisco de Vitoria, director académico de grado en Seguridad de la Universidad de Barcelona, director de la Revista de Estudios de Seguridad Internacional, colaborador habitual del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, nuestro MADOC, del cual la Academia depende, de la Revista General de Marina y el Instituto de Estudios Estratégicos. También ha sido profesor visitante de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y de la Universidad Lumière de Lyon, así como profesor invitado en la Universidad de Granada. Es autor también de varios libros, entre ellos de la guerra híbrida y la zona gris, la metamorfosis de los conflictos del siglo XXI, la construcción de la política exterior y la seguridad en Europa, por qué es tan problemática, o cómo funciona el mundo, una perspectiva desde la geopolítica. Así como bastantes artículos, entre ellos el último de los cuales es Morocco Operation in a Great Zone in Ceuta y Melilla. También está en posesión de varios premios y reconocimientos, entre ellos el Sheikh Lazarov OTAN, otorgado por el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas en Europa, el premio Almirante Francisco Moreno del Estado Mayor de la Armada Española, o de la Cruz al Mérito Militar, en este caso aeronáutico, con distintivo blanco entregada por el Estado Mayor de la Defensa. Asimismo también, y es un orgullo para nosotros, tenerlo como embajador de la marca Ejército. Señor Baqués, el público es suyo. Pues muchas gracias por tan amable presentación y sin solución de continuidad vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. Mi propuesta es primero tratar de entender a África y cuando hayamos conseguido eso ya hablaremos un poco de qué hace la Unión Europea o qué hace la OTAN en África, qué hace y qué no hace. Pero primero entendamos a África. Desde el punto de vista de la geopolítica hay algunos autores que son considerados como clásicos. Yo citaría tres fundamentales, que son Alfred Mahan, yo aspiro la H, es con H, que es estadounidense, el principal autor de la llamada geopolítica marítima, y otros dos que son de una geopolítica más continental, que son Halford Mackinder, como suena, que es británico, y Nicholas Spiegelman con Y, que es un estadounidense de origen holandés. Les voy a contar lo que cuentan de África. Resumiendo mucho, les da igual. Consideran que es irrelevante como actor geopolítico. Ni África como continente, ni los estados que lo componen tienen ninguna relevancia según los tres. ¿Por qué? Veamos. Porque luego tendremos que ver, por lo tanto, por qué caramba puede ser relevante. Pero estos tres cracks están orillando, eclipsando, arrinconando a África. Bueno, Mahan, por ejemplo, era un hombre muy preocupado, era estadounidense, pero muy preocupado por Asia. Estamos hablando de que escribe en los últimos años del siglo XIX, la geopolítica es la misma en esencia, la geografía no ha cambiado. Se preocupa por China, se preocupa por Japón, se preocupa por América Latina y prescinde olímpicamente de África. Bueno, Mackinder dibuja un mapa mundi con diferentes áreas de influencia, anillos concéntricos,
Y entonces África sería el anillo exterior, lo que menos importa. Lo llama en inglés outer crescent, que sería creciente exterior o el creciente de afuera, no importa. Spigman aporta un matiz que va a ser divertido de explicar porque este señor sigue la senda de Mackinder, cambia algún nombre, a lo que Mackinder llama outer crescent, él lo llama offshore, fuera de la costa. África está fuera de la costa, no parece interesarle. Pero miren qué juego de palabras hace Spigman, que era estadounidense. Él, yendo por un momento a América Latina, para entender lo que pasa en África, que será interesante, él dice, América Latina no se debería llamar América. América del Sur no se debería llamar América, según Spigman. Y él dice incluso, si llamamos a América del Sur América, a África la tendríamos que llamar Europa del Sur. Ya, pero entonces, después de esto hace un requiebro y dice, bueno, hay una parte de América, del sur, que sí podría considerarse América, que sería el Caribe. Lo digo porque vayan pensando, el Caribe de América es el Mediterráneo de Europa. El Caribe no solo son las Antillas y Cuba, es Colombia, Venezuela. Dice, eso sí puede ser América. Lo digo porque, según Spigman, África no es todo lo que ustedes ven cuando ven el continente. África empieza en el Sáhara, del Sáhara para abajo. Del Sáhara para arriba, el Magreb podría ser Europa del Sur. Esto lo llama Rimland, que es una palabra inglesa difícil de traducir. Por tanto, lo primero que nos sugiere este autor es que África difícilmente lo podemos ver como un todo y habría que, para entenderlo bien, distribuir por regiones diferenciadas. Y el Magreb, para él, sería quizá una parte de Europa, aunque sea como Europa del Sur, pero solo el Magreb. La frontera para él no es el Mediterráneo, es el Sáhara, el desierto del Sáhara. Y de ahí para abajo, eso sí es África. Imaginen, ¿eh? Con lo cual, esto nos daría más razón al integrar como una posible zona de operaciones o de análisis todo el Magreb, Mediterráneo Norte y Mediterráneo Sur. Spigman nos daría razones para ello, y es estadounidense. Entonces vamos viendo que algún interés pueda tener. Pero vamos, si geopolíticamente no terminan de ver que sea un actor, ¿por qué cuenta África? Pues siendo muy claro, África cuenta porque siempre ha sido un depósito enorme de materias primas, de fuentes de energía y de mano de obra barata, en su caso esclava. Bueno, históricamente, cuando el carbón y la madera eran fundamentales, África tenía a raudales carbón y madera. Luego hidrocarburos, petróleo, gas natural, seguimos en ello todavía. Depende del país, claro, tiene más Angola, Sudán, Argelia o Libia que Congo, pero los que no tienen hidrocarburos o no tantos tienen tierras raras, que hoy son fundamentales. Tienen además oro, que no es una tierra rara, oro, uranio. En el Sahel hay muchísimo oro, hay muchísimo uranio, hay litio, hay cobre. En el Congo hay coltán, son materiales fundamentales para fabricar semiconductores y demás. Por tanto, África es eso. ¿Por qué nos interesa? Un depósito inmenso de recursos económicos, de recursos naturales. No nos interesa políticamente, sino que nos interesa por lo que nos pueden ofrecer. ¿Cómo se gestionó eso desde Occidente? Vamos a ver, porque esto explicará muchas cosas de las que pasan ahora. Aquí lo que se produce es el reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1885. Nos repartimos África. Bueno, España, nosotros menos, ¿eh? Ahora comento lo que pasó, pero británicos, franceses, portugueses, belgas se reparten África. Nosotros quedamos casi fuera, casi. Nos dejan dos rinconcitos, Guinea Ecuatorial y el Sáhara. Ceuta y Melilla no cuentan porque vienen de mucho antes, no son del reparto de Berlín. Claro, Francia tenía un sueño que era que sus posesiones cruzaran África, digamos, de oeste a este, de izquierda a derecha. Casi lo consiguen. Los británicos, su sueño era que sus posesiones cruzaran África de norte a sur, de arriba a abajo, de Egipto hasta Sudáfrica. Prácticamente lo consiguieron. Portugal se quedó dos macrocolonias, Angola y Mozambique, además de alguna de las Guineas. Y Bélgica solo se queda un país, pero quizá era el más importante. Actual Zaire, el famoso Congo belga. A nosotros nos dejan migajas. ¿Eso es bueno o malo? A la larga ha sido bueno. Ahora explico por qué. Porque, claro, esto genera una sensación en África, hay que entender África también, de que los hemos estado explotando, expoliando, utilizando para conseguir eso. Recursos naturales y mano de obra barata, y en su caso, esclava, históricamente. Claro, ¿quién paga hoy en día el pato? Británicos, franceses, belgas, que son muy odiados también.
Nosotros quedamos mejor parados, ¿por qué? Porque solo teníamos Guinea y solo teníamos el Sáhara. Por tanto, en África nos ven relativamente bien para ser occidentales. Luego hay un caso interesante que es Estados Unidos. Antes de la conferencia de Berlín, ellos crean, de hecho lo crea una multinacional, un estado llamado Liberia, que si miran por internet, o sí, en Google y demás, o sí, poniendo en el teléfono móvil, la bandera de Liberia es la bandera de Estados Unidos, pero con una sola estrella. La fundan los norteamericanos, antes de la conferencia de Berlín, siglo XIX. Ya, ¿qué buenos que son? No, ¿por qué fundan Liberia? Me explico. Porque los estadounidenses van aboliendo la esclavitud gradualmente. Aquí nos quedamos con la guerra de secesión, 1865, pero habían empezado antes. Y eso es un problema para ellos. Porque claro, dicen, vale, esclavos negros dejan de ser esclavos. Qué bien. No, ellos no piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque piensan, ahora estos van a votar. No me interesa que voten, ¿eh? Una cosa es que les libera la esclavitud, que voten, hasta ahí podíamos llegar. Solución, a Liberia. Los envían a Liberia para que no tengan derechos en Estados Unidos. O sea, la historia de África es una historia tremenda. Entonces, claro, ¿qué hace África con esto? Pues recela de Occidente. Yo no digo que nos odien, estoy midiendo mucho las palabras, digo que sospechan de nosotros, les generamos dudas, digo que no se fían de Occidente. La situación es esa, de ningún país de Occidente. Insisto, nosotros un poco no tan mal, pero básicamente porque no teníamos tanta presencia. Lo digo porque ustedes saben que últimamente de África, los africanos, con ayuda de Rusia, ahora voy a ello, han echado a los franceses de República Centroafricana, de Burkina Faso, de Níger, de Mali. Los han echado todos. ¿Y por qué? Bueno, por esta crónica que les cuento. Más cosas. Esto siguió porque el colonialismo formal desaparece más o menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tarda 30 años el proceso, pero desaparece. Sin embargo, en África tienen muy claro que con eso no desapareció la explotación occidental. A ver, la idea sería que desaparece el colonialismo formal, juridificado, y aparece una dependencia financiera y económica. Aparece un imperialismo informal. ¿Cómo lo demuestran? Porque las multinacionales de esos países, francesas, británicas, estadounidenses, siguen explotando los recursos africanos para beneficio propio de esos países que son potencias. Por tanto, entender África es entender esto. Y si no entendemos esto, no hay nada de lo que hablar, porque no nos van a seguir el discurso que tengamos. Bien, con esto hemos aprendido algo, pero hay más cosas. Claro, hay que ver qué pasa con las demás potencias. ¿Qué piensan de Rusia, de China, de India y de lo que a veces damos en llamar, en definitiva, potencias revisionistas? Pues estas les gustan. Lo simplifico, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es para África Rusia? Es el país de la libertad para ellos. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Lo explico. La pregunta es, porque no hace tantos años de esto, cuando se empezaban a descolonizar, ¿qué papel juega la URSS? Ellos equiparan a Rusia con la URSS, claro. Esto sigue pensando con mucha gente. Mucha gente piensa que Putin es comunista. Nada que ver, pero se aprovechan de estas correlaciones, ¿no? De estos aires de familia. Entonces, la URSS es un país que contribuye, por interés, por supuesto, pero contribuye a la liberación, a la descolonización, apoyando movimientos de liberación nacional africanos. En Argelia, en Egipto, el movimiento Baas de Nasser, en Angola, en Mozambique, empleando cubanos en la Guerra Fría, que eran las tropas cubanas, un proxy de la Unión Soviética. Bueno, si les hablo del Corno de África, todavía queda un país hoy que es un fósil soviético, Eritrea. Eritrea es un balcón que da al Mar Rojo, es un fósil de la época soviética. Todavía queda hoy en día, 2025. Pero además de eso, en la Guerra Fría, pues Somalia, Etiopía, son países claramente comunistas durante la mayor parte de su trayectoria. Por tanto, ellos equiparan a Rusia con la liberación y esas son las cartas que están marcadas y por eso nos cuesta tanto. China. Bueno, China no les hizo ningún bien, pero tampoco les hizo ningún mal, a diferencia de Occidente. Por tanto, China es para ellos un país, digamos que a nivel de agravios neutro, no les hizo daño y ahora encima va con buenas ofertas para invertir y además China no condiciona sus ayudas. Nosotros sí. Os damos dinero siempre y cuando, luego volveré sobre ello, China, os damos dinero y haced lo que queráis con él, porque va a llevarse un beneficio, pero sin condiciones.
Nosotros siempre hemos puesto condiciones. China no pone condiciones. Por tanto, Rusia les encanta. Para ellos es libertad, la liberación. Y China, bueno, pues no pasa nada porque no nos hicieron daño. India ya es un caso más complejo. Se lo cuento. India está, bueno, a nivel internacional está junto a Rusia y China en los BRICS, que es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es un lobby internacional económico muy importante. Y además está en la Organización de la Cooperación de Shanghái, que es una organización internacional liderada por Rusia y China. Ahí está India, ¿eh? Está con ellos. Entonces, ¿qué pasa con India en África? Pues es un caso intermedio con Occidente, porque claro, me dirán, bueno, pero India es como si fuera más como los africanos. Tiene un problema India. En la época colonial, India era parte del Imperio Británico. Por tanto, cuando ven un hindú, en parte ven un explotador británico. Gandhi, el líder pacifista, estuvo en Sudáfrica cuando era británico, cuando tenía documento nacional de identidad o pasaporte británico. Y Gandhi además era muy racista antinegro. El pacifista sí, era racista antinegro. Bueno, entonces, claro, los chinos estupendo para el africano medio, los rusos más que estupendo, mis libertadores. Los indios, bueno, depende. Si es una colonia ex-francesa no pasa nada. Si es ex-británica, el abuelo dirá, no te fíes de estos que venían junto con los británicos, junto con los ingleses. Eran británicos de la India en esa época. No eran ingleses, pero eran británicos. Entonces, ya ven cómo hay diferentes niveles, pero en todo caso nunca generan la misma suspicacia que en Occidente. Les voy a dar otro argumento de por qué esto es así, porque seguro que algunos de ustedes piensan, bueno, esto sí más o menos, pero ¿cómo van a pensar que un país como Rusia, que es una autocracia y tal y cual, les puede ser útil o les puede ser bueno para su causa? Por lo siguiente, se lo cuento. Aquí hablamos mucho de democracia, pero esto es más complejo. Hay un autor inglés llamado Hobbes, con H y dos Bs, Thomas Hobbes, que publica una obra muy conocida, El Leviatán, en 1651. El Leviatán es la obra que dice, es famosa porque dice, el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus, este es Hobbes. Hobbes es un autor racionalista, digamos, entre comillas, para entendernos moderno, que habla de un contrato social, pero dice lo siguiente, y piensen en África, y en cómo está África. Él dice, si hay una situación de guerra civil, si la gente se mata entre sí y hay hambre, la gente voluntariamente, democráticamente, va a pedirse un dictador en los reyes, que les traigan un dictador, que les dé de comer y que evite que se maten entre sí. Pues África está en esas. Entonces es viva Rusia. Entre que por una parte me libraron del colonialismo occidental y por otra parte tengo guerras civiles, Mali por ejemplo, tengo guerras civiles, que es algo más que terrorismo, los militares lo saben, Azawad, que es una región norte que se quiere independizar, guerras civiles, terrorismo, hambre, pues viva Rusia. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros no entendemos la mentalidad africana. Queremos dialogar con ellos sin entender lo que piensan. Así no podemos. Por eso la primera parte de mi conferencia tenía este cariz. Era necesario para situar las piezas del tablero. Otra reflexión, antes de hablar de OTAN y de Unión Europea, para entender más todavía África. Vamos a ver. Hay un autor llamado Samuel Huntington empieza con H, Huntington, que escribe un libro muy conocido, El choque de civilizaciones, en 1997. Bien, este autor comenta que el mundo está dividido en 6, 7 grandes civilizaciones. Y dice que África, sin embargo, no es una civilización. ¿Por qué? Bueno, porque la religión, que es lo que une a las civilizaciones, según Huntington, la religión subyacente a la que había allí era el animismo. Dice, tiene poca sustancia por unir. Además, el animismo en realidad es un cúmulo de prácticas heterogéneas que varían de un lugar a otro, muchísimo. Entonces, no es suficiente para cohesionar. Entonces, ¿qué es África desde el punto de vista civilizacional? Dice, depende. África también ha sido repartida entre otras civilizaciones. En parte es musulmana, en buena parte, es islámica. Y hay otra parte que puede ser cristiana, pero en sí no hay una civilización africana. Cristiana, pero esto engaña mucho. Lo estuvimos discutiendo con algún coronel el otro día. Si ustedes miran en inteligencia artificial, ponen distribución de África por religiones, dirá, domina el cristianismo. La inteligencia artificial, lo aviso, es muy poco inteligente. Me explico. ¿Qué es cristianismo?
No, esto es importante. Huntington tiene claro que una cosa es el cristianismo católico y protestante y otra muy diferente, repito, muy diferente es el cristianismo ortodoxo, que es el ruso. Pues sorpresa, sorpresa. Los pocos países, de los pocos en los que el cristianismo es mayoritario en África, son de religión ortodoxa. Por ejemplo, en Etiopía el 65% de la gente es cristiana, sí, pero ortodoxa. En Eritrea el 65% es cristiana, sí, pero ortodoxa. O sea, no es la misma civilización que la católica y la protestante. En Egipto los coptos tienen dos ramas. La rama más importante, la más grande, es ortodoxa. No dependen del Papa de Roma. No dependen de León XIV, dependen del patriarca ortodoxo de Alejandría. Por tanto, mucho cuidado porque inteligencia artificial, demasiado fácil. Mayoría cristiana, ¿pero qué me estás contando? Hay varios tipos de cristianismo a nivel geopolítico. Luego dirán, esto es importante, muchísimo, les cuento un detalle. He hablado de Etiopía y Egipto y su gente ortodoxa. BRICS, decíamos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El lobby más importante, más que el G7 hoy en día, en cuanto a poder económico del mundo. Este año, hace 2 años, mejor dicho, entraron varios nuevos miembros, entre ellos Egipto y Etiopía. Qué casualidad. Egipto y Etiopía, con Egipto una minoría muy sustancial ortodoxa, copta, y Etiopía con mayoría ortodoxa y más ortodoxos que musulmanes, entran en BRICS. Reflexión importante. Por tanto, BRICS, insisto, Rusia, India, China. Ahí están Egipto y Etiopía. Por tanto, estos lazos lo refuerzan. Y otra cosa muy importante también. Digo, hay muchos países africanos que son simplemente de amplísima mayoría musulmana, sunita, para más señas, de las diferentes ramas, sunita. Bueno, dicho esto, les hago una pregunta retórica, pero no seré malo, la contesto yo enseguida. Guerra de Ucrania 2022, votaciones, Asamblea General de la ONU, para condenar la guerra. Vale, 200 países hay, unos 150 condenan, 50 no condenan. ¿Porque se oponen o porque se ausentan? Ausentarse es un truco, el diplomático que tiene ganas de ir al lavabo el día de la votación es un truco muy viejo, es que es una abstención encubierta de clarísima. La pregunta sería, ¿a que no saben a favor de quién se posicionaron los países africanos musulmanes? De Rusia. Incluso Marruecos, en ese momento incluso Marruecos. Aliado de Estados Unidos, a Marruecos le encanta el poliamor. Aliado de Estados Unidos de Rusia y de China, de quien haga falta, y de Israel. Es un equilibrio complicado, de momento le sale. Cuando reviente, reventará del todo, pero de momento le sale. Con lo cual, el mundo musulmán está con Rusia. Pero entonces yo hago otras reflexiones. Se la hice a Borrell literalmente en la cara, en Segovia no hace tanto. A ver, ponéis sanciones económicas, pero a ver, si tienes en el mundo más de un 50%, de hecho más del 60% del PIB a favor de Rusia y más del 60% de la población a favor de Rusia, Pepe, ¿qué hacemos? ¿Cómo salen los números? Tal cual. No se puede. Estos son matemáticas, son datos, no son opiniones. Pues ven África la que se trae, es complejo el tema. Entonces, sí, no pintan mucho, pero dan la lata. Bueno, están en su derecho, solo faltaría, pero no están con Occidente. Ya he comentado por qué. Están más bien con los que se oponen a Occidente. Ya he comentado el porqué. Luego cada país puede ser un mundo y podemos hablar de Marruecos en particular, de Argelia en particular, de lo que quieran en particular. Pero el tono general es este. Más cosas, antes de pasar a la OTAN y demás, más cosas todavía. Vamos a ver, hemos dicho que África tiene un cierto complejo razonable de haber sido, ¿qué verbo empleo? Expoliada, explotada, bueno, víctima de economías extractivas, occidentales fundamentalmente. Entonces, ¿qué quiere África? Quiere ser ella, tan legítimo como esto. ¿Y cómo lo quiere hacer? Tiene un plan. Tenemos un plan en Occidente llamado Agenda 2030, no sé si le suena. La Agenda 2030, la letra grande es magnífica. Libertad, igualdad, lucha contra la pobreza, derechos por aquí, derechos por allá, democracia. La letra pequeña es otra, que no gusta en África. Por eso lo explico, la cuento. La letra pequeña es, para entenderlo, es 2030, pero para eso somos profes, vamos leyendo, vamos para atrás. Yo leí que
el señor Kissinger, Henry Kissinger, secretario de Estado en Estados Unidos en la Guerra Fría, tenía un plan llamado Plan Kissinger, que es la Agenda 2030. ¿Y en qué consistía? Kissinger estaba muy enfurruñado, muy enfadado, porque los países del sur, del tercer mundo, procreaban más que los países occidentales. La demografía acaba siendo poder. El plan Kissinger consistía en hacer educación sexual para las niñas de África, Kissinger es 2030 también, pues para que sepan que abortar es un derecho, bueno, lo que fuere, porque él decía, no podemos tolerar que en África haya más de 2 hijos por mujer. ¿Por qué 2? Porque es la cifra mágica, es lo que garantiza el crecimiento vegetativo. Bueno, 2,1, 2,0 algo para ser exactos. Entonces, no toleraba eso, no se pudo implementar. Solución Agenda 2030. En el fondo se intenta combatir que África crezca mucho demográficamente. ¿Qué pasa con África? África dice, a mí no me contéis vuestras historias. Y de hecho, les explico también el porqué del apuro estadounidense y que también es europeo occidental. Se acordarán también, por cultura general, de que en China se habló de la política del hijo único. Se obligaba a las mujeres chinas a tener un solo hijo, como mucho, o 0 o 1. Pues nunca funcionó. Tengo datos. En esa época, el promedio de hijos por mujer fue 1,6 en China, con política del hijo único incluida, 1,6. No se les hacía nada, sí, una multa, un impuesto. Pero la gran cuestión no es esa. En esa época, sin política del hijo único, ¿cuántos hijos tenían las mujeres de Estados Unidos? 1,6. Sin política de hijo único, porque se autorregulaban. No hacía falta. Con lo cual aquí viene el problema. Se pensaba con razón, porque Kissinger era cualquier cosa menos tonto, era un tipo muy espabilado. Pensaba con razón que ahora, bueno, él ya murió, estaríamos como estamos, con una China con muchísima población y unos Estados Unidos en regresión demográfica, con un matiz. Las que tienen 1,6 son las WASP, es un concepto, un acrónimo de ahí. White, Anglo-Saxon y Protestant. Claro, ¿por qué aguanta la demografía en Estados Unidos? Por la inmigración hispana. Eso es lo que la eleva. Las mujeres hispanas sí tienen más de 2 hijos por mujer, pero las WASP no. Las rubitas de ojos azules, las de Hollywood, no. Claro, entonces tienen un problema. Solución, Agenda 2030, porque la demografía es poder. Solución de África, Agenda 2063. Han diseñado una agenda alternativa. ¿En qué va a consistir? Agárrense fuerte. Les cuento el plan. Por cierto, la organiza la Unión Africana, por tanto, al más alto nivel. El plan es, a nivel económico, bueno, el plan a grandes trazos, ahora les explico detalles, es, en vez de dejarnos expoliar, sí que seremos 4.000 millones en el año 2100. Pero, ¿cómo nos mantendremos? Nos mantendremos porque nuestros recursos los explotaremos nosotros mismos. El petróleo, las tierras raras, el oro, el uranio, el litio, lo que haga falta. Y además, para que esto sea eficiente, plantean varias cosas. Que habrá un Banco Central africano. Banco Central no es moneda única, pero marca el camino. Plantean que habrá un área de libre comercio. No es mercado común, pero plantea el camino. Plantea muy importante para eficiencia y productividad que habrá una línea de trenes de alta velocidad, aves o peces, lo que quieran, de alta velocidad, que conectará todos los países africanos. Y además conectividad entre puertos y aeropuertos. Está todo calculado. Quieren ser una gran potencia de una vez por todas. Es el continente del futuro. Yo he llegado a decir en foros similares a este en Barcelona, creo que estaban los padres de mis alumnos, que si tienen suerte sus hijos trabajarían en África por una empresa multinacional china. El futuro está ahí. Y sin embargo se matriculan. Esto es el día de presentación, pero se matriculan. No, el futuro está ahí. No nos hemos dado cuenta. Como eran negritos y parecían tontos, no. Son más listos de lo que parece y se están uniendo para estas cosas. Bueno, además, políticamente plantean un pasaporte único africano. Hombre, no es ciudadanía africana, pero marca el camino, pasaporte único. A esto me dirán, bueno, ¿y todos lo aceptarán hasta el final? No, algunos se caerá. ¿Y por qué se caerá? Porque ayudaremos nosotros a que se caiga desde Occidente. Pero la mayoría aguantarán, por el pasado que les he contado y porque tienen apoyos rusos y chinos. ¿Quién apoya la 2063? La agenda africana, Rusia y China. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque significa
arrinconar Occidente, fundamentalmente a ojos de Rusia y a ojos de China. Más cosas. También plantean, bueno, esto ya me genera más suspicacia porque me conozco el percal, habrá también una ley de memoria histórica africana, una universidad africana única, como la UNED, a distancia, dicen ellos. Bueno, no sé. Habrá sedes, supongo, presenciales y también régimen de estudio a distancia. Habrá una UNED africana y una ley de memoria histórica africana. Casco y armadura. También mienten, ¿eh? O sea, yo explico lo que hay, no siempre los defiendo. Yo me he leído la obra de los padres de este proyecto, que ya están muertos, Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Cómo miente el hombre cuando escribe. Uf. Y además también son racistas, ¿eh? También hay un racismo negro. Frantz Fanon lo dice explícitamente en el libro. Claro, él dice, hombre, yo soy un racista antirracista. Bueno, ya, pero... Racista en definitiva no, sí. Inspirador de ETA, además, Frantz Fanon. Bueno, a su pesar, ¿eh? Bueno, ETA no le consultó, pero se inspira en Frantz Fanon. Entonces, hay mucha movida, pero como ven, África tiene un plan. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es un plan de choque contra la Agenda 2030. ¿Qué escucharán ustedes en los próximos años? 2 o 3. Bueno, lo típico de la diplomacia. Bueno, podemos encontrar un área de consenso entre la Agenda 2030 y la 2063. No son tan incompatibles, son absolutamente incompatibles. Bueno, ya saldrá. Yo me anticipo. Ya sé lo que dirá mi diplomacia y lo que pasará. Van a chocar. Y Rusia y China con la Agenda 2063, por supuesto. Por eso Rusia tiene tanta intencionalidad al montar cumbres Rusia-África, que son una constante. Cumbres Rusia-África, van casi todos, ¿eh? Pero aquí somos tan de los nuestros que, bueno, sí, pero cuidado, ¿eh? Lo típico es el periodista que hace tarea de hormiguita y dice, sí, pero ha pinchado Putin porque sí que van 50 países o 50 y tantos, pero la primera cumbre fueron todos jefes de Estado y de Gobierno, la segunda hay 7 ministros en vez de jefes de Estado. ¿Y qué me estás contando? Vaya victoria. No. Rusia está muy fuertemente implantada. Lo digo porque si no la gente se pregunta cómo es que el Grupo Wagner, esa especie de ONG armada, echa a Francia. Es que no solo el Grupo Wagner, es lo que les estoy contando, es mucho más que eso. Por tanto, Occidente tiene una tarea ingente que hacer y nada fácil, visto lo que les estoy comentando, que sumando argumentos es muchísimo. Entonces, la pregunta sería, para la parte final de la conferencia, porque llevamos, creo, 45 minutos, ¿sí? Pues la fase final ya sería OTAN, Unión Europea, que se está moviendo para intentar contrarrestar esto o compensar esto. Bueno, la OTAN siempre ha tenido un problema de concepto con África muy fácil de entender, que cuando se define la área OTAN, ¿dónde puede intervenir? África está fuera de área. Inicialmente está fuera de área. ¿Por qué? Porque la OTAN se inicia en la Guerra Fría. 1949. El objetivo, más que el objetivo, la obsesión era la URSS, el Pacto de Varsovia, África. Entonces, la dejamos fuera del área de intervención. Hombre, matiz, para los que saben más de esto. Hay 2 territorios africanos que son Canarias y Azores que están dentro. El tratado dice archipiélagos al norte del Trópico de Cáncer. Vale, Canarias y Azores. El resto no es área OTAN. Ceuta y Melilla no es área OTAN. Diga lo que diga Álvarez, no es área OTAN. No lo es. ¿Qué harán si pasa algo? Pues no activará el artículo 5, no activarán el 4. ¿Y el 4 qué es? Pues si pasa algo nos darán las condolencias, una palmadita en la espalda, pero no habrá apoyo militar. Además, hay que sumar la magnífica relación de Marruecos con Estados Unidos y con Israel. Lo tenemos muy crudo si el tema escalara a lo militar, que yo sospecho que no escalará a lo militar, pero si escalara a lo militar lo tenemos muy complicado. Entonces, ¿qué hace la OTAN? Bueno, como estaba fuera de área, creó una serie de mandos en Europa que tenían un foco en África, pero eran europeos. Creó uno llamado AFSouth, South de Sur, que estaba en Nápoles, y otro llamado AFMED, Med de Mediterráneo, en Malta. Tenían un foco en África, pero eran mandos europeos. Entonces, como la OTAN no podía por estar fuera de área, años 50, lo que hace es Estados Unidos sí que monta unos mandos que pueden ser empleados en caso de necesidad por la OTAN, si la Casa Blanca está de acuerdo. Y monta EUCOM, Europa, pero también AFRICOM ya en el 2007, es más para acá, ha costado, que se fijen en África, ha costado. Monta el mando de AFRICOM. Entonces se van acercando a África, pero bueno, me entenderán que un poco tarde, porque a todo esto China, Rusia ya están muy metidos ahí dentro. Entonces vamos siempre reaccionando tarde y mal. Bueno, es una constante, es lo que hay.
sí que se mandan mantos de Estados Unidos que podrían ser empleados. Y al final, hay una primera operación que está en las costas africanas, que es OTAN, que es Ocean Shield, que es 2009 y que la ven como una proyección de libertad duradera, Afganistán, que sería el antecedente de Atalanta. Esto que perseguimos piratas en el Índico. Bueno, pues esto, la OTAN se implicó, ahora es Unión Europea. Sí, pero claro, yo quiero que reflexionen en función de lo que les he dicho. Estos son como, es el chocolate del loro esto. ¿Qué quiere decir, profesor? Que no hay que perseguir piratas, que se persigan, pero esto no soluciona todo lo fundamental. Que se persigan, que siga, pero tenemos problemas más serios. Y muy a última hora, bueno, la OTAN, por supuesto, eso sí, 2014 monta una oficina de enlace OTAN-Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía. Bueno, viva la burocracia, está bien. Bueno, sí, está bien. Algo harán. ¿Qué quiere que la cierren? Que la mantengan, pero no me soluciona nada, creo. O que me lo demuestren, en todo caso. Y en el 2022, nuevo concepto estratégico, la OTAN plantea que hay 2 regiones de África de interés estratégico. Bueno, la que llaman MENA, que es Middle East, Oriente Medio, Oriente Próximo en realidad, y North África y África del Norte. Y también el Sahel. Pero yo voy rascando en el documento. ¿Y por qué es un interés estratégico? Por el terrorismo y por las inmigraciones, demografía desbordante. ¿Está mal que nos preocupemos por el terrorismo? Está bien, pero, de nuevo, les he explicado una historia bastante complicada. Entonces, el terrorismo es muy importante, pero es como decir, este señor tiene fiebre, le bajamos la fiebre, pero el virus sigue. Bueno, estamos un poco, ya digo. Yo soy bastante escéptico porque veo que falta como más estrategia, falta la gran estrategia. ¿Y Unión Europea qué? Bueno, Unión Europea, hemos hecho cosas en África y estamos en ello, ahora comento y así digo alguna cosa de la gran estrategia también, que creo que habría que quizás seguir. El problema de la Unión Europea es el de siempre, es el siguiente. Cuando se plantea el proyecto y va avanzando, el general de Gaulle, presidente de Francia, dice que hay un debate en si esto será Estados Unidos de Europa o bien la Europa de los Estados, a veces unidos o no. Y es lo segundo. Es decir, África hay muchos estados que son ex potencias coloniales, básicamente Francia y Reino Unido, que tienen su propia agenda. Les da igual a la Unión Europea. Hombre, en plan, si me seguís, bienvenidos seáis. Francia hace eso y los hemos ayudado en Mali. Si venís conmigo, pues bienvenidos seáis, pero mando yo. Francia, porque es mi zona de interés. Volvemos a la conferencia de Berlín, ¿eh? Y el Reino Unido igual. Y no os lo perdáis, que a veces, o no se lo pierdan, que a veces funciona. Ha habido operaciones muy buenas en Sierra Leona, ex colonia británica, hechas solo por los británicos. En plan, estos son no molestéis, que saldrá bien y tal cual. Ya, pero entonces, ¿dónde queda la Unión Europea? Pues como casi siempre y casi en todas partes, hay disensos más que consensos y cuesta mucho que elabore una política propia. Se han hecho cosas, ¿eh? Mali, bueno, se ha hecho mucha política de vamos a un Estado fallido o débil para intentar crear Estado, state building, construyamos estructuras institucionales, administraciones, formemos a la policía local, bueno, local, del Estado me refiero, a la policía de Mali, formemos a las Fuerzas Armadas, se ha ido de este palo. Sí, ¿está mal? No, no está mal. Pero claro, sigue faltándome un gran proyecto que pueda hacer que el corazón del africano diga, hombre, estos europeos han cambiado y igual están bien, ¿no? No, eso no. Lo veo todo como muy barniz, muy superficial, ¿no? Y se hacen cosas de este tipo. Ahora hay un proyecto más gordo en la Unión Europea que se llama Global Gateway, y este proyecto tiene asignados, según he leído, 300.000 millones de euros, que esta es otra, ya me perdonarán, pero no sé dónde sacamos tanta pasta, porque Unión Europea, 300.000 millones para esto, 400.000 para 800.000 para lo otro. ¿Pero por qué lo digo? Porque, a ver, Alemania está arruinada económicamente, Francia está arruinada económicamente, el Reino Unido ya no es Unión Europea, pero está arruinado económicamente. En España dicen que la economía va bien. ¿Por qué? Porque nos comparamos con los arruinados. Sí. ¿Cómo lo vamos a estar bien? ¿Comparados con quién? Claro, yo en el país de los pigmeos jugaría básquet en la NBA de los pigmeos, pero no va así. Entonces, el Global Gateway intenta meter mucho dinero, pero no sé dónde lo sacaremos, es decir, no me creo de la misa ni la mitad, a ver lo que quedará al final. ¿Y en qué se pone el dinero? Ahí vamos.
En parte en infraestructuras, eso está bien, de comunicaciones y transportes. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con China, que está bien, porque así nos ganamos el favor de los países africanos. Necesito un ferrocarril, una escuela, un hospital o 25. ¿Quién los fabrica? ¿China o Europa? Que los fabrique Europa nos da más números, más ventaja para ser alguien allí y para tener el favor de los locales. Otra parte del proyecto va a ir a proyectos educativos, muy Agenda 2030, muy wokes, claro. Aborto, cambio de sexo, esto va en serio, ¿eh? Cada vez que invitan a alguien, bueno, yo no, pero vamos a foros, venga, futuro de África, siempre sale el típico sociólogo, socióloga o sociólogue. No, aquí lo que vamos a hacer es aborto, abortismo, cambio de sexo. Estupendo, bueno, estupendo. En África, ¿qué piensan de eso? Piensan que vamos mal, muy mal. Entonces vuelven a decir, viva Rusia, otra vez. Si casi lo teníamos, no, viva Rusia, claro. No hay más. Entonces, ¿por qué la estrategia no es la buena? A veces me preguntan, entonces, ¿qué habría que hacer? Yo lo primero que digo es, sobre todo la palabra clave, muy fácil de pronunciar, muy difícil de conjugar, es empatía, que no la tenemos. Es muy bonito decir, sí, a mí los negros me caen muy bien, no te lo crees ni tú. Empatía. ¿Te has molestado en preguntar qué piensan de verdad? ¿En cómo quieren ser de mayores? No, tienen que ser como tú les dices, ¿no? Tienen que ser como los blancos, no les gusta eso. ¿Os gustaría a vosotros? De hecho, nos gusta. Pues el gran error es ese. Y Rusia se beneficia de eso. Y no lo he comentado, pero lo meto ahora un poco como conclusión. A ver, he comentado la situación, sí, con bastantes detalles, algunos ejemplos, pero hay un ideólogo ruso llamado Dugin, como suena, es un ideólogo de Putin, que este hombre dice, mira, hasta ahora había, según Huntington hemos dicho, 6 o 7 grandes civilizaciones que eran como satélites orbitando, pero que no chocaban. Dugin dice, tenemos una ocasión de oro para unir a todas ellas, salvo Occidente, contra Occidente. El proyecto de Dugin es la ortodoxa rusa liderando. ¿A quién? Mundo hindú, mundo islámico, todos contra Occidente. Paradoja. Aquí se nos ha llenado la boca demasiado rápido de que la guerra de Ucrania ha convertido a Putin en un paria. No en el mundo. Igual en Zaragoza sí, en Barcelona también, en el mundo no. Al contrario. Lo que avizoro es que el mundo está poniéndose contra Occidente, al revés, liderado por Rusia. No, Ucrania es lo de menos ya, ¿eh? Dominan África, junto con China. América Latina, 3/4 de lo mismo. Estoy en un montón de foros, bueno, yo no participo, utilizo la táctica del paracaidista, entro para ver lo que dicen los demás solo. Foros latinoamericanos, es viva la madre patria rusa todo el rato. ¿Qué está pasando? Choque de civilizaciones. Dugin. Está generando, esto es mucho peor que la guerra de Ucrania, no nos damos cuenta. La guerra de Ucrania es una tapadera en comparación con esto. Y tiene mucho que ver con África porque es el continente del futuro demográficamente, económicamente y por lo que estamos viendo institucionalmente porque se están uniendo entre sí cada vez más para ser una potencia que no les hemos dejado ser según ellos. Pero claro, hay que atender lo que piensan ellos, si no, el diálogo es imposible. Y este es el escenario. Entonces, mi opinión es que, o mi criterio es que hacemos cosas, muchas, interesantes sí, pero insuficientes porque falta una gran estrategia. No somos capaces de meternos en el corazón de los africanos nunca, porque no nos lo creemos. Nos creemos superiores. Sí, nos creemos superiores. ¿Qué pasa? Nada, que ellos lo notan. Y cuando lo notan, pues prefieren a Rusia y prefieren a China. China es más hábil. China miente mucho, todos mentimos, aquí también, pero China tiene una estrategia que se llama relación sur-sur. Es decir, ellos se autodefinen como un país del sur. Mienten, sí, pero cuelan. No, aquí ni se nos ocurriría esto. No, nosotros somos los inteligentes, los guapos, los ricos, los cultos. Pues así no vamos a conquistar África. Ya no. Ya no estamos en la época de civilizar a nadie. Los demás sí lo están consiguiendo. Por tanto, hay un choque de narrativas importante. Las narrativas no son la causa de ningún problema, pero son el combustible que los alimenta a todos. Y esa batalla la estamos perdiendo en Occidente. Creo que por falta de miras estratégicas a largo plazo y falta de inteligencia.
Y sí, tenemos burocracias otanescas, Unión Europea, pero falta lo fundamental. Aquí hay militares. ¿Qué es un ejército sin estrategia? Aunque tenga logística, no tengo estrategia. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Para qué movilizo a mi gente? ¿Dónde los llevo? ¿Cuál es el objetivo? No, los entreno muy bien, perfecto. Tengo carros de combate, saben disparar, tienen mucha puntería, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué los quiero? Pues políticamente debería ser lo mismo, pero no lo es. Pues por tanto, conclusión, África quiere ser mayor de edad, lo será, demográficamente es una potencia brutal. Calculamos que África tendrá me decían, un conferenciante de la mañana decía, hacia el 2050, que eso está a la vuelta de la esquina, 2.500 millones de habitantes, pero es que hacia el 2100 tendrá 4.000 millones de habitantes. Más o menos el 40% de la población mundial. Y como explotarán sus recursos, pues saldrán adelante, porque los tienen muchísimos recursos. ¿Quién los apoyará? Pues los que han sabido jugar sus cartas, Rusia y China. ¿Dónde queda Occidente? Piensen una cosa, ya no somos el centro del mundo. Lo fuimos, pero ya no lo somos. El mapa está mal, el mapa mundi está mal. Europa está en el centro. El mapa mundi del día de mañana, Europa no tiene por qué estar en el centro porque es una falsa expectativa. Y Estados Unidos igual, ¿eh? Ya me preguntarán lo que sea, tengo más información, más datos, los administro en función de sus preguntas, pero Estados Unidos está más arruinado que la propia Europa. Los datos que nos han dado son falsos. No Trump, no Biden. Tienen mucho más paro del que se dice. Muchísimo más. Los datos de paro siempre se falsean, ¿eh? También en España. Yo sé cómo falsean ellos los suyos. Si quieren se lo cuento, si no, igual es muy técnico. Claro, ellos dicen 4% de paro, pero solo cuentan como parado aquella persona que contestó la encuesta de población activa las últimas 4 semanas antes de la encuesta. Si contestó 5 semanas antes, está trabajando que esté en el paro, no consta como parado. Más 800.000 homeless, sin techo. Más 2 millones en las cárceles. Es decir, 3 millones de homeless y encarcelados y el doble de parados en función de qué día contestan la encuesta. Hacen muchas trampas con los números. Luego, el endeudamiento. Aquí hablamos mucho en España y en Europa de que el país debe el 130% del PIB. En Estados Unidos también, pero además deben los americanos el 195% del PIB en deuda privada. Hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales. El 200% del PIB a sumar al 130% que debe el Estado. No, están arruinados. No se dice, claro, porque todo es pura propaganda. Siempre digo, lo comenté a Borrell, a ver, ¿los rusos hacen propaganda? Sí. ¿Usted hace propaganda? También. ¿Cuál es mi labor? Descubrir las mentiras rusas y las de usted. Todo es propaganda. Bueno, por eso hay que desentrañar y separar el grano de la paja. Bueno, creo que más o menos es la hora. Bueno, son las 8. Hay que dar margen a preguntas, ¿no? Seguro que las habrá. Pues lo dejamos aquí de momento y vamos a preguntas, si os parece. Bueno, muchas gracias por la exposición. Damos paso al turno de preguntas. Como siempre en estos casos, por favor, que sean concisos, breves, que dé tiempo a que haya la mayor cantidad de ellas. Por favor, levantan la mano y uno de los alféreces que nos acompañan les acercará un micrófono, por favor. Empezamos. Muchas gracias por su conferencia sublime. ¿La democracia y la tecnología juegan a favor de Europa y de Occidente y de Estados Unidos? ¿Es una falacia? ¿Son dos puntos que inmediatamente pueden cambiar de mano? Bueno, son dos cosas diferentes, porque claro, la democracia es una cosa, la tecnología no tiene por qué ir de la mano de la democracia. La democracia, como he comentado, no es tan importante para la gente que se muere de hambre. Tenemos que entender eso. La gente que tenemos el estómago lleno, más o menos, claro, estamos ya por derechos de segunda y tercera generación. Democracia, participación política, pero cuando la gente se muere de hambre, la democracia es irrelevante. Como diría Jesulín de Ubrique, en 2 palabras, irrelevante. No tiene ningún peso la democracia, ninguno. No lo entendemos.
También hay más cosas, que es que aquí la vieja esquematización de democracia y dictadura se ha caído. O sea, Rusia no es una dictadura, es una autocracia, vale. Es una democracia que va degenerando en sus formas, pero la gente vota así. Ucrania, por ejemplo. Ucrania es una democracia. Es que la gente me vende, Ucrania es democracia y Rusia es dictadura, si son iguales. ¿Cómo lo demuestra? Miren, justo antes, el día antes de empezar la guerra, hay varios índices internacionales que clasifican a los países por si son democracias o no. Ucrania y Rusia estaban igual en el índice. Estaban como países semidemocráticos, semi. Ya, pero es que tampoco es Corea del Norte, a eso me refiero. Entonces, si a un país usted le da un mínimo de estabilidad política sin democracia y comida, se olvidan de la democracia en 2 días. Digo más, seré provocador intencionalmente, no se ha hecho ni una sola revolución, se ha hecho en la historia por la democracia, ni una sola. No se ha hecho ni una sola por la democracia, ni la francesa. Aquí tengo un libro que escribió Saint-Just, que es la mano izquierda de Robespierre sobre la Revolución Francesa, el espíritu de la Revolución, 1791, en plena Revolución. Saint-Just dice que la gente por las calles de París gritaba «Viva Luis XVI, viva el duque de Orleans». Luis XVI era el rey. Entonces, ¿eran monárquicos? Sí. Monarquía absoluta, ¿eh? La monarquía parlamentaria es un tipo de república. Monarquía absoluta, que es un tipo de dictadura. Pero gritaban «Viva Luis XVI». Entonces, ¿por qué se mosquearon? Porque tenían hambre. 3 años seguidos de malas cosechas y Francia arruinada por ayudar a la independencia de las colonias americanas, los Estados Unidos actuales. Arruinada y con los almacenes vacíos, falta de pan. La gente no se moría de hambre, pero era carísimo. Una inflación brutal en temas básicos como el pan. Y eso provocó la revolución, no la democracia. Está sobrevalorada a nivel mundial. Bueno, tecnología. Claro, con la tecnología lo que ocurre, bueno, sí voy a hacer una cosa, relacionar para contestar su pregunta, otro dato importante, tecnología en abstracto. Con China nos hemos equivocado, como casi siempre, porque yo recuerdo que hace 20 años decíamos, bueno, sí, China sí produce cosas baratas, cosas baratísimas, pero tecnología punta no tiene, ya lo vemos. 5G, evolucionando hacia el 6G. Satélites, inteligencia artificial súper rápida. O sea, China tecnológicamente está prácticamente a la par que Estados Unidos. Es más, le digo más, Silicon Valley, Estados Unidos, vale, pero ¿de dónde son los ingenieros que trabajan allí? Chinos, hindúes, vietnamitas, mexicanos. Hombre, hay alguno de Alabama, pero sí, claro que hay alguno. No sé, cuidado. Mire, otro dato. Tiene más ingenieros Rusia que Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que tiene menos de la mitad de población Rusia y tiene más ingenieros que Estados Unidos. Algo está pasando. O sea, democracia, aquí es muy importante, insisto, porque tenemos el estómago lleno, pero en el mundo no va así, en el resto del mundo. Y he explicado el argumento de Hobbes, acuérdese. Si la gente se mata y no sabe si al día siguiente se despertará viva y se muere de hambre, viva el dictador y eligen democráticamente un dictador. Hobbes plantea que se lo elige democráticamente. Bueno, sí fue elegido Hitler. Y casi Mussolini, aunque no se hable de él. Mussolini llegó al poder después de una marcha festiva y reivindicativa llamada Marcha sobre Roma. Es una hiperdemocracia, la gente en la calle, el pueblo en la calle pidiendo a Mussolini, y Hitler con elecciones. Claro, es que el argumento de democracia, 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 que esto se lo explica alguien de Mali o de lo que sea, y el de Mali dirá, yo quiero que mis hijos coman. ¿Qué me da de comer? Rusia, pues viva Rusia. China, viva China. Occidente, ¿qué me da? Democracia. ¿Cómo se come eso, literalmente? Y tecnología, ya digo, la puede tener un sistema dictatorial sin problemas, o lo tiene porque China sí es dictadura, no es solo una autocracia de facto, es una dictadura formal. Sí que hay un dato relevante. Los países que son dictaduras pueden tener un problema económico importante. Obra de referencia, me perdonarán que cite, pero es mi profesión, Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? 2012. Estos autores demuestran, son premios Nobel por este libro, demuestran que si la economía es muy extractiva, muy endogámica, muy de minorías que lo cooptan todo, sin competencia, esos países finalmente se hunden. Por eso se hundió la URSS. Esa es la esperanza teórica. Que si no hay una cierta apertura, más que democrática, digamos que liberal en economía, entonces sin eso la economía se termina hundiendo. Es fundamental la competencia, las patentes, que la gente pueda cobrar patentes
Si alguien inventa algo, que el premio sea para el inventor, no para el Estado. Si es para el Estado, la gente deja de inventar. Acemoglu y Robinson, premios Nobel, 2012, el libro. ¿Por qué fracasan los países? Eso sí es importante. Pero ¿qué ha hecho China? Mantiene la estructura formalmente dictatorial con una economía cada vez más liberalizada. Miren, en China, la China llamada comunista, que no lo es, más del 50% del PIB está en manos privadas. Hoy, más del 50% del PIB chino y creciendo está en manos privadas. Aún así, sigue habiendo nepotismo, demasiada burocracia, lo hay. Si solucionan eso, entonces sí que arrasan. Veremos. Han hecho un truco que no supo hacer la Unión Soviética. Dictadura formal, pero economía cada vez más basada en reglas capitalistas. Capitalismo de Estado lo llaman algunos, ¿no? Pero comunismo no es comunismo. China no es comunista, hace años que no es comunista. Ellos creen que sí, es su propaganda, para que su gente odie a Occidente. Pero técnicamente no es comunismo eso. Si Marx ve eso, se vuelve a morir del susto seguro. O sea, no tiene nada que ver con el comunismo. ¿Alguna pregunta más? Aquí delante, por favor. Sí, usted, la señora... Espera un momento que le pasen el micrófono. Hola, buenas tardes. La conferencia ha sido súper interesante, pero tengo que pensar que con todas las dictaduras que hay en África, de dictadores actuales, Sí. que están en manos de Rusia y en manos de China, que los seleccionan, ¿cómo? Yo no veo el futuro de África que vaya a evolucionar como personas que son los que mandan en cada país africano, que son dictadores, y son dictadores con muy poco nivel cultural. A mí eso no me cuadra. Bueno. ¿Cómo va a evolucionar África? O sea, porque va a estar en manos de Rusia y China. Eso es lo que más... Bueno, hay soluciones, pero no son de varita mágica, me explico. Primera parte de la respuesta. Cada vez que hay un golpe de Estado prorruso, nos alarmamos. Cuando el golpe de Estado era pro Francia y pro Estados Unidos, callábamos, en el mismo país. También ha pasado, ¿eh? Estados Unidos ha fomentado 60 y tantos golpes de Estado desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Pero como son los nuestros, entonces nos toca callar. Ya, bueno, pero... O sea, cuidado. Eso, para empezar. Luego, ¿cómo se soluciona el tema? La esperanza es que surja una clase media. Cuando hay clase media, sí que hay más presiones internas. Lo mismo diré con el tema de la demografía. Si hay clase media, sí que hay más presión para democratizar. La clase media sí pide más derechos y los pide, digamos, de una forma más ordenada, digamos, narrativamente, y es capaz de presionar más al Estado. Por eso, muchos sistemas autoritarios, las antiguas monarquías ilustradas, Carlos III en España, es el principio del fin. Porque al ser ilustrado, forma a la gente, y la gente formada, sus nietos se van a revolver contra la monarquía. Históricamente es así. Por tanto, la esperanza para Mali y otros países es que tenga clase media. Y eso ya es espontáneo. Igual que la demografía. Si no es un tema de aborto, está demostrado lo que le diré. Mire, planificación familiar, es decir, como diría un católico como yo, paternidad responsable cuando se da. Cuando el nivel económico sube. ¿Por qué? Porque si la vida es más cara, mantener un hijo es muy caro. Por tanto, tengo menos. Darle estudios, vestirle, comprarle un coche a los 18 es muy caro. Si la economía está fatal, es lo de nuestros abuelos. Mis abuelos eran analfabetos. Por tanto, mi padre a los 10 años lo sacaron de la escuela y a trabajar a la viña, mi padre. A los 10 años. Porque no había economía. Pero entonces, si no hay economía y a los 10 años los puedes poner a trabajar, tendrás 5. Porque a los 10 años me ayudan a mantener la familia. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué tiene que hacer Occidente y África para que no se dispare demográficamente? Generar riqueza. Cuanto más rico es un país, la gente tiene menos hijos, no más. ¿Por qué? Porque mantenerlos es muy caro. Cuanto más pobre es un país y con menos leyes, la gente tiene más hijos. ¿Por qué? Porque a los 12 años trabajan como posesos y la gente lo ve normal. Es que esto pasaba aquí también.
Pasaba con sus abuelos. Entonces, la solución es esa, no abortar, es esa la solución, abortar no, esa. La democracia igual. No es un tema de plantarnos ahí con la banderita democrática y a la venga, va, un golpe de Estado a ver si es democrático este. No, no, no. Si aparece la clase media, acabará surgiendo la democracia. El objetivo debería ser eso. Por eso yo hablaba de estrategia, no corto plazo, no cosas superficiales. Estrategia. ¿Qué busco? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer allí? ¿Cuál es mi objetivo? Objetivos, fines. No asalto de mata o monto estados aquí, repúblicas bananeras, que sean repúblicas aunque sean bananeras. No, 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 no. Objetivos. Clase media que me traerá la democracia. Riqueza que me traerá planificación familiar, es decir, paternidad responsable. Tengo que ayudar a eso. Y la siguiente pregunta es más fácil. ¿Y cómo ayudo? Ahí sí que podría en plan más micro, la estrategia es clara a cada país. ¿Qué hago en Marruecos? ¿Qué hago en Argelia? ¿Cómo apoyo en? Son soberanos. ¿Cómo apoyo en el Sahel? ¿Cómo apoyo en el Cuerno de África? ¿Para conseguir qué? Pero si no sé qué quiero conseguir ni para qué. Primero, objetivos, estrategia, y en función de eso me muevo y hago políticas públicas. Y envío mis ONGs, que no haya ONGs, Son OGs. Son OGs, no son ONGs. ¿Se entiende, no? No conozco ni una ONG que se autofinancie sin más. ¿Hay pasta estatal? La pregunta es ¿qué Estado? Bueno, estatal o autonómica, son al final también Estado. Por tanto, trabajan para los Estados, o al menos intentan no molestar, lógicamente, a quien les paga. Con lo cual yo puedo utilizar a las ONGs, si tengo una política pública, que también la entiendan y que yo la pueda divulgar. Pero si yo no tengo una estrategia, voy a lo de antes. Da igual, ¿qué es lo que nos está pasando? No tenemos estrategia. Insisto, sí, claro, es que también es esto. Vale, golpe de Estado en Mali. Este es golpe de Estado que es prorruso, dictadura. Y el anterior que fue profrancés y pro-norteamericano. Bueno, pues este está bien. Somos así. No deberíamos ser así, pero somos así. Bueno, la cantidad de golpes de Estado, insisto, que ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, digamos, llevados a cabo por Estados Unidos, vía CIA normalmente. Montones de golpes de Estado, pero como son los míos, bueno, los míos entre comillas, y yo soy español, no americano, como son los míos, pues a callar. No, tampoco es eso, O sea, bueno, es que mire, le pondría 1000 ejemplos. Corea del Sur es democrática, pero usted sabe cómo era, es igual, no tiene por qué saberlo, cómo era cuando la guerra de Corea, cuando la apoyaba Estados Unidos. Una dictadura, eso sí, de derechas, pero férrea. Pero claro, era una dictadura mía, de los míos, ¿no? En la guerra de Corea, Corea del Sur, dictadura, pero dura, Dictadura dura, Ya, pero como era de los míos, pues para adelante. No, yo a esto me resisto un poco académicamente. Bueno, damos última pregunta, por favor, Pérez. Ahí atrás. Gracias. Buenas noches. Quería preguntarle simplemente de la Agenda 2063 Sí. que ha nombrado, Sí. ¿qué países africanos la lideran? Quiero decir, y un poco el papel de Sudáfrica, que así tienes la sensación como si fuera un país un poco más adelantado, digo yo, no sé. Bueno, No claro, sé. la Y luego- 2063 la lidera la Unión Africana y, por tanto, es un poco la Unión Europea de África. Están ahí metidos, hay más de 50 países metidos. Hombre, Sudáfrica da un impulso importante porque es un país que además tiende puentes porque están los BRICS con Rusia y con China automáticamente. Es parte del núcleo duro fundador de los BRICS. Bueno, núcleo duro no, pero segunda generación de BRICS. Entonces, Etiopía igual. Etiopía es un país muy fuerte, un crecimiento económico, y crecen al 10% tranquilamente. Pero claro, de nuevo, Etiopía, radiografía de Etiopía. Addis Abeba crece mucho. ¿Qué empresas invierten allí? Hindúes, ahí sí, porque no fue colonia británica, fue italiana. Hindúes y chinos. Y alguna cosilla rusa. ¿Dónde está Estados Unidos? No está. Europa no existe. Es un país de los más esperanzadores con sus problemas. África, bueno, cada país tiene... Mire, no me quiero equivocar, digo de memoria, Etiopía tiene 5 conflictos independentistas dentro del país. 5. Oromos, Tigrais, Ogadén, que son somalíes. En total son 5 los que tienen. O sea, tienen líos, Sí, pero esto también se resuelve a veces con política exterior. A ver, la gente me dice, son países pobres. Y yo digo, vale, ¿cómo era el Reino Unido manchesteriano cuando fue un imperio, el Reino Unido?
En la Inglaterra manchesteriana la gente moría de promedio a los 42 años de edad y fueron un imperio. ¿Y cómo consiguen que Escocia no sea independentista? Llevándoselos de la mano el imperio. La Royal Navy tenía montones de almirantes escoceses. Adam Smith era escocés y muy nacionalista, sí, nacionalista británico. La política exterior unió al Reino Unido. Claro, porque había colonias que explotar ya. Pues esto puede valer para cualquier país, a priori. Luego habrá que ver los detalles, ¿eh? Y es una tentación que está ahí. Pero te sale mal, o te sale bien o te sale fatal. Galtieri, Malvinas, Argentina. Si llega a tomar las Malvinas, en Argentina hoy habría una dictadura todavía. Como perdió, lo echaron a los 4 días. Bueno, es jugar una partida. ¿Cuál es mi estrategia? Malvinas para Argentina. Si llega a salir bien, salió mal, pues fuera. Reino Unido, Imperio Británico, salió bien, pues los escoceses, los más británicos de todos. Espectacular. Adam Smith, filósofo, se fue voluntario al ejército británico, siendo de una edad ya demasiado grande o elevada, porque servía a su patria, que era el Reino Unido, siendo escocés. Hume, lo mismo. Ferguson era de profesión cura militar. Son los ilustrados escoceses. Eso es la ilustración escocesa, ¿eh? Escoceses todos, ¿eh? Edimburgo, básicamente alguno de Glasgow, Edimburgo. Siglo XVIII. Aquí nos cuentan, claro, Braveheart y no sé qué. ¿Por qué me estás contando? La propaganda, sí, bueno. Sí, es que Braveheart es anterior en el tiempo y por ahí igual cuela, pero siglo XVIII, nacionalistas británicos todos, salvo las Highlands, porque no llegó las escuelas británicas, no llegaron a las Highlands, a las tierras altas. Se está todo escrito. Pues África, países como Etiopía, digo, ¿tienen problemas internos? Sí, pero pueden buscar algo que les una. Espero que no sea Eritrea, porque ya se las han dado otras veces, conflictos duros, pero siempre hay alternativas, o quizá la propia Unión Africana. El intento de crear una potencia continental, ¿no? Una sola pregunta. Sí. De todos los programas de cooperación que tiene España en África, si no existe estrategia y no existen objetivos, significa que prácticamente, como encima son pequeños y muy centrados en una cosa muy concreta, la incidencia o la evaluación de esos programas, nada de nada. A ver. Yo digo que no hay una estrategia para intentar que África y nosotros, bueno, España o Europa, pues llegamos a un acuerdo para ir juntos el día de mañana, cuando África sea una potencia. Sí que hay objetivos, pero son estos objetivos micro contraproducentes. Venga, va, repartamos preservativos en África, es un objetivo. ¿Pero a qué estrategia remite? No, por eso voy. Sí, claro que hay un objetivo, repartir preservativos para que hayan menos niños en África, menos nacimientos. Es un objetivo, pero no tiene nada que ver con la estrategia que yo propongo e incluso puede ser contraproducente. Las ONGs contabilizan así. Había una ONG que empezó a repartir laxantes en un país de África en que la gente se moría de diarrea. Y los cobró. Hizo su papel. Bueno, ¿yo los he enviado o no? Pues es tanto. Pues aquí tiene. No, claro que tienen objetivos, pero no están ligados a una estrategia nacional de seguridad. Y además pueden ser contraproducentes para una estrategia nacional de seguridad. Es lo que planteo. Sí, claro, todos tienen una contabilidad y buscan algo. Bueno, buscan vender lo suyo y cobrar por ello. Pero no están ligados a una estrategia nacional de seguridad o de una política exterior clara. Porque no pensamos más allá de esto, del día a día. Y además somos... Bueno, eso es lo típico de Occidente, en España también. Yo sé que cuando nuestros militares van por Mali, han ido mucho, siempre me dirán, nos ven con buenos ojos. Sí, tenemos don de gente, sí, pero lo siguiente es, ¿y qué? Vale, ¿y qué efectos geopolíticos tiene que sea hasta simpático? Ninguno. ¿Mejor ser simpático que antipático? Sí, pero sí, sigo, ¿y qué? No hay estrategia. Sí, porque, bueno, es que sabemos tratar a la gente, estrategia, objetivos. Y luego ya cuando tenga los objetivos marcados ya veremos qué hago y cómo los trato. Bueno, preferentemente bien, claro, pero confundimos los medios con los fines porque no tenemos fines auténticamente. De eso me quejo. Y eso es un tema de alta política, exteriores y defensa, exteriores sobre todo, ¿eh? Pero defensa es la otra pata. Pero Europa es así, ahora vengo, ¿eh? Toda Europa occidental es muy así, no somos diferentes, ¿eh? Sí.
Bueno, yo creo que con esta última intervención, Bueno, como vean. como estamos ya, es que ya estamos en tiempo, ya Bien, estamos bien. en tiempo. Agradecerle al doctor Baqués su gran conferencia, nos hemos mostrado todos sus conocimientos de una manera cercana y, por supuesto, también la Fundación Ibercaja, que nos ha dejado los locales durante este ciclo de conferencias que nos durará hasta el jueves. Mañana seguiremos con la siguiente y estaremos aquí presentes hasta el jueves, pues si quieren también venir con nosotros. Dejamos que haga la última pregunta. La señora. Bien, bueno, Sí. si es rápida. Sí, un momento, por favor, el micrófono. A ver. Me ha llamado la atención que no se ha nombrado la inmigración. Me gustaría que pasase. Mañana tendremos una conferencia temática completa durante 1 hora sobre ese tema. Vale, vale. Pero bueno, Solo el profesor les apunto va a algo. contestar, por Muchas supuesto. gracias. Solo apunto algo que Muy buena Contestar, por la favor, conferencia. claro. la respuesta es contraintuitiva porque hay gente que dice, ha salido esta mañana, si invertimos mucho en África habrá menos inmigrantes aquí, no, habrá más. Bueno, es que mire usted, por la vía de los ejemplos, Pakistán fue colonia británica, pues ¿dónde es la inmigración que hay en el Reino Unido pakistaní? Argelia fue colonia francesa, ¿de dónde es la inmigración que hay en Francia, Argelia? Nosotros estuvimos en el protectorado de Marruecos, tunecinos en Italia, turcos en Alemania. Entonces, cuanto más invirtamos, más inmigrantes habrá, seguro. El debate es otro. ¿Por qué tengo que presuponer que un inmigrante me fastidia? Yo con datos digo que sin inmigración los más jóvenes de aquí no cobrarán sus pensiones, no las cobrarán. Ahora, otra cosa es, por tanto, ¿vale todo? No, regulemos la inmigración, regulemos. Pero prohibirla, ni de broma. Y esto se entiende mal. Solo un último dato, ya con esto lo dejo porque les va a gustar, es sorprendente. Ahora que el debate está tan a flor de piel, con Trump y demás, el presidente de Estados Unidos que más inmigrantes ha echado es Obama. 3 millones. El segundo del ranking es Biden. Bueno, ya traca final, el partido más racista es el demócrata en Estados Unidos, históricamente. Lincoln era republicano. Bueno, lo mataron por algo a Lincoln, era republicano. Los racistas son los demócratas, o los más racistas, habrá que no. Profesor, conozco un demócrata que no es nada racista, vale, pero históricamente es así. Y con datos, insisto, el presi que más ha echado es Obama. 3 millones, 3.100.000. El segundo del ranking es Biden. ¿Que Trump echará 3,5 millones? Igual sí, pero tiene que sudar mucho para conseguirlo, ¿eh? Lo digo porque también hay mucho tópico al respecto y también en esto habrá que tener la cabeza muy fría y hacer también análisis estratégicos y ver qué queremos y dónde queremos ir, porque es necesaria. La inmigración es necesaria, o eso, o nos ponemos a tener más hijos todos. A mí ya me empieza a pillar un poco tarde, pero hay gente joven. Bueno, biológicamente puedo, pero ya me entienden, como para ser padre primerizo a los 50 es un poco fastidiado. Todo es posible. Entonces, o una o la otra, pero tal como estamos, o inmigración o no hay pensiones, o más hijos, venga, ánimo. Pero a tope, porque con 1,5 por mujer no hacemos nada, ¿eh? Hemos dicho 2 y pico por mujer o no se hace nada. Pues hay que trabajar mucho los jóvenes de aquí y las jóvenes. O eso o inmigración. ¿Que hay que regularla? Pues seguramente. Regularla significa admitirla. Bueno, yo también si hablo como católico, que lo soy, los papas no se hartan de hablar del deber de hospitalidad que tenemos para con el inmigrante. Y además, si esto no les convence, a mí sí, pero me da igual, no me da igual. Argumento B. ¿Cuánta gente en España vivió de poder inmigrar en su día? Pues a Alemania, a Suiza o a Francia. No hace tanto. No hace tanto. Bueno, y también a México, y también a otros países latinoamericanos, y también a Marruecos, cuando había un protectorado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pero Occidente es así, ¿eh? Para mí todo, para los demás nada. Tenemos un nivel de coherencia tendente a cero. Bueno, pues muchas gracias. Lo dicho.